Es una gran bendición y un gran honor el poder estar nuevamente por estos medios para poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje de este día se titula Orar y no desmayar. Y lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 18, de los versículos del 1 al 8. Le voy a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor amado, invocando tu santo y bendito nombre, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, se siga manifestando, Señor, de manera que cada día podamos asimilar tu palabra, Padre, que podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón para poder, oh Dios mío, vivir una vida piadosa, una vida santa, agradable delante de ti hasta que tú vengas. Señor, háblanos. Tu palabra es clara, es viva y es eficaz. Háblanos con el poder de lo alto, Señor, para que seamos movidos cada día y podamos, oh Dios mío, manifestar tu gloria a todas las personas. Háblanos, Padre, estamos listos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Orar y no desmayar. Si nos damos cuenta, justamente antes de esta parábola, Jesús habla acerca de que vendría otra vez y lo hace comparando los últimos días, o sea, los días que se están viviendo con los tiempos de Noé. Lo que nos hace recordar el Señor inmediatamente es que las personas no estaban listas, no estaban preparadas para los acontecimientos divinos que iban a llegar. La pregunta para nosotros inmediatamente es: ¿estamos nosotros preparados para los acontecimientos venideros? Cristo Jesús habla acerca de que vendría otra vez. Y la pregunta nuevamente es: ¿cómo se está usted preparando para el encuentro con su Señor? ¿Cómo está preparando a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa para el encuentro con nuestro Señor? Nadie sabe el día ni la hora en la cual nosotros llegaremos a la presencia de nuestro Señor, porque si no, Él no viene antes, a lo mejor Él nos llame a su presencia y partamos de esta tierra. El odio, la discriminación, la falta de tolerancia, la falta de amor, la indiferencia, la hostilidad, el desprecio, son solamente algunos de los aspectos de la vida que se han tornado hoy en día, que se han manifestado en una forma grande en nuestro diario vivir, aquí en toda la nación y en muchas partes de la sociedad. Los recursos naturales que Dios nos dio y puso a nuestra disposición para nuestra supervivencia cada vez son más escasos. Podríamos decir, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, que la humanidad se está encaminando a pasos gigantescos a su autodestrucción. En medio de todo lo que ha acontecido en el mundo, Jesús
nos sigue dando sus instrucciones de cómo nosotros debemos de permanecer mientras todavía tengamos vida en esta tierra. Tenemos que seguir desarrollando una vida de oración. Esta vida de oración, a su vez, nos llevará a seguir creciendo, aumentando nuestra fe. Tenemos que tener presente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. En nuestro texto, en el libro de Lucas, en el capítulo 18, el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Para los hijos de Dios, la oración viene siendo la respuesta a la necesidad de poder prevalecer, de poder subsistir en medio de este mundo que está cada día desfalleciendo más y se aparta más de nuestro Señor. Debemos de seguir orando mientras permanecemos siendo parte. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y para poder subsistir, para poder prevalecer, tenemos que seguir orando. Esta necesidad se convierte pues entonces en el impulso, en el esfuerzo, el movimiento, en respuesta para poder seguir viviendo. Mire, todos los organismos necesitan algo para poder vivir. Por ejemplo, las personas tenemos que respirar para poder vivir, ¿sí o no? Los alimentos son necesarios para poder vivir, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si nos ponemos a pensar, los animalitos necesitan también ese alimento para poder seguir viviendo, ¿sí o no? Bien, entonces todos los hijos de Dios dependemos de la comunión, de la relación con Dios para poder ser fortalecidos y así no desmayar. El único medio para estar en esa comunión con Dios es la oración. Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos insta, nos exhorta y nos enseña sobre la necesidad entonces de no desmayar. Es decir, de poder seguir persistiendo en la oración. Dios maravilloso, poderoso y sumamente sabio, sabe y conoce que viviendo en este mundo, donde estamos viendo que la sociedad está expresando su odio, su discriminación, la falta de tolerancia, la falta de amor, la indiferencia, la hostilidad, el desprecio. En palabras resumidas, un mundo donde el pecado y la maldad van multiplicándose. Es muy fácil que se pierda la fuerza y el aliento, o sea, que se desmaye, se desfallezca cuando uno vive en este tipo de circunstancias en la vida. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, multiplicado, no sumado, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso somos exhortados a persistir en la oración, especialmente en estos tiempos los cuales estamos viviendo. El versículo 2 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Jesús hace un contraste entre el juez egoísta y Dios, nuestro Padre y Creador. Hay una diferencia entre comparar
Y comparar es cuando se buscan todas las cosas que son similares y que son diferentes. El contrastar pone todo lo que es totalmente diferente entre ambas cosas o ambas personas. Aquí Jesús contrasta, o sea, señala la gran diferencia entre el juez egoísta y el Padre Celestial, que es clemente y misericordioso. Dice Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces del versículo 3 nos dice del capítulo 18 de Lucas, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez egoísta, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces vemos también que se nos habla de una viuda. Ella representa la situación de una clase de la sociedad que pareciera ser indefensa, desvalida y sin probabilidad de ser escuchada. Porque para una mujer pobre sería imposible contar con el dinero, con los recursos para que el juez, no cualquier juez, sino que este juez que ni tenía temor de Dios, ni respetaba a nadie. Entonces no podría actuar a su favor y le concediera su petición. La mayoría de las personas vivimos en una época, vivimos en un tiempo en que muchas personas se identifican con esta clase de persona en la sociedad porque no cuentan con los medios o recursos para que se les tome en cuenta. Es por eso que muchas veces solamente se necesita de una gran fe para poder venir, para poder presentarse delante de Dios en oración. Él es un Dios justo y misericordioso. Amados, podemos implorar justicia y misericordia a Dios a través de la oración. Gloria a Dios, porque podemos venir delante de Él. Alrededor del mundo, muchas personas están descorazonadas a causa de todo lo que están viviendo, de lo que están siendo testigos en sus vidas. Pero Jesús nos dice que debemos de seguir orando, debemos de seguir perseverando hasta el fin. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere, o sea, el que siga firme hasta el fin, será salvo. Los versículos 4 y 5 de Lucas 18 dicen, y él no quiso por algún tiempo escuchar. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ni tengo consideración de nadie, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, no me deja de molestar, no deja de insistir, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, o sea, no sea que siga viniendo y viniendo y viniendo y me agote la paciencia. La viuda no desmayó hasta que el juez le dio lo que ella necesitaba recibir. Sabemos que las cosas no son tan sencillas, no son tan fáciles en la vida. La realidad es que cuando uno quiere emprender algo, quiere desarrollar y hacer lo que es correcto, agradable delante de Dios, siempre se encuentra una oposición. Pero muchas veces, y quiero que pongan mucha atención en esto que trato de compartirles en este día, muchas veces la oposición comienza con uno mismo. ¿Por qué? Porque la arrogancia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo es una oposición de autosuficiencia que no nos permite tener humildad.
no nos permite reconocer nuestra maldad. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que vencer la oposición a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio la confianza y firmeza a los discípulos al encontrarse frente a una gran oposición de parte del mundo para que el evangelio de salvación se siguiera llevando a todas las personas. Las personas profesionales, profesionistas, que se dedican a estudiar el comportamiento humano, tienen muchas diferencias entre ellos mismos, pero ellos están de acuerdo que el mayor porcentaje del problema de las personas está en su carácter. El carácter define todo lo que es una persona, todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que dice. Entonces, los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas con los hijos, problemas con los padres o todo el tipo de problemas que lleguemos a experimentar están entonces en la propia persona. Lo que dice Santiago nos debe de poner a pensar. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, o sea, es conducido a hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede sentir ninguna tentación, ni Él tienta a nadie. O sea, Él nunca conducirá a nadie a ser tentado, sino que cada uno es tentado. O sea, cada uno es llevado, cada uno es conducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado, es llevado, es conducido por sus propios malos deseos que lo atraen y que lo seducen. El punto principal, amados hermanos, amigos, es que si el problema está en uno mismo, solamente pongámonos a pensar por un minuto que si llegara a cambiar entonces nuestro carácter, entonces la mayoría de nuestros problemas serían resueltos. Y hay que reconocer que hay muchas personas que ciertamente están tratando de cambiar, pero para poder cambiar, amado hermano, amado amigo, joven que me escuchas, para poder cambiar, la fuerza de voluntad, como nos dice la sociedad, no funciona. Las buenas intenciones, los buenos objetivos, buenas metas que uno tenga, no funcionan. Las promesas que uno haga, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a disciplinar, voy a hacer esto, todo eso no funciona. El autodisciplinarse no funciona. Ninguna cosa que la persona trate de hacer por sí mismo, por sí misma, funciona. Para poder cambiar, para poder transformar a las personas, se requiere de la persona de Jesús. Segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús anduvo con sus discípulos enseñándoles cómo tenían que caminar, cómo tenían que actuar, cómo tenían que conducir su vida. Pero cuando Él murió, a los 3 días Él resucitó y tuvo que partir al cielo. Pero Él no los dejó solos, sino que les envió un consolador, les envió el Espíritu Santo para que accione, para que siga trabajando en uno, haciendo su obra maravillosa. Él es el que actúa,
Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire lo que dice Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice Jesús, os lo enviaré, lo cual lo hizo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El convencer es la obra maravillosa del Espíritu Santo, en el cual se describe la función de examinar. Se saca como unos rayos X para poder descubrir y dar a conocer, o sea, revelar las evidencias de culpabilidad, de manera que la persona acepte su pecado delante de Dios. La actitud del ser humano hacia Dios ha sido de una gran rebeldía, llegando a demandar, a exigir que Dios mismo, estando en la persona de Jesús, fuera crucificado. El pecado que señala entonces es el no creer que Jesús tuvo que morir para darnos salvación y vida eterna. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia. La justicia se refiere a que Jesús con su muerte pagó el precio por el pecado de toda la humanidad, haciendo posible la justicia de Dios para todo aquel que se arrepiente y viene a Él y cree en Él por medio de la fe. El juicio convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El juicio es el acto de juzgar, de dar la sentencia y la condenación. Satanás, el príncipe de este mundo, y todos sus aliados estuvieron celebrando victoria cuando Jesús fue crucificado. Sin embargo, lo que parecía victoria para ellos fue en realidad su derrota, porque ellos fueron juzgados y condenados. Ahora, los fieles de Cristo y su iglesia no pueden ser derrotados o destruidos si permanecemos fieles, si permanecemos obedientes a nuestro Señor. Entonces, tenemos que reconocer que el pecado nos separa de Dios. Cuando uno quiere hacer algo correcto, cuando uno quiere venir y poner las cosas en orden con su Señor, viene la oposición. Pero ahí es donde trabaja la obra del poderoso Espíritu Santo de Dios, que comienza a obrar y nos hace ver nuestra verdadera condición, la que solamente cada uno de nosotros conocemos, y Dios mismo. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si el Espíritu Santo te está hablando, te está conmoviendo, solamente hay que venir delante de Él. Solamente hay que confesarle a nuestro Señor que creemos y que ya no podemos más continuar con esta vida. El Espíritu Santo viene y convence de justicia, de pecado y de juicio. Si usted quiere ponerse a cuentas con su Señor en esta mañana, ahí donde usted está, yo le invito a que pueda venir delante del Señor y usted se ponga a cuentas con su Señor. Incline su cabeza y cierre sus ojos y diga conmigo esta pequeña oración. Señor Dios, te doy las gracias, Señor amado, por el mensaje de salvación por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús
para morir por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo por medio de la fe que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora Él vive y reina para siempre. Y yo te pido que Él viva dentro de mi corazón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Padre Celestial, para poder seguir viviendo una vida santa, agradable delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Al haber creído en el Hijo de Dios y aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el Salvador, porque nos salvó de la muerte eterna y Él pagó con su vida el precio por nuestros pecados. Al creer en Él somos transformados a través del nuevo nacimiento y ahora vivimos una nueva vida. No debemos de olvidarnos del adversario de nuestras almas que está en contra de que usted y yo velemos y oremos. Pero recordemos, Satanás está derrotado. Y aquí hay un detalle más que quiero que por favor me siga con atención. Cada vez que usted y yo clamamos a Dios, cada vez que usted y yo clamamos a Dios, el tiempo de su enemigo se acerca más y más. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo, que nos ayuda primeramente a rendirnos y nos ha hecho nuevas criaturas, produce en nosotros el sentimiento de adopción y nos lleva a clamar: Abba, Padre. Ahora tenemos un Padre celestial. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, mientras estemos orando, podremos mantenernos fieles, firmes en santidad, poniendo nuestra mirada solamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lucas 18, versículos 4 y 5 nos dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vemos que el juez injusto escuchó a aquella pobre viuda porque ella persistió. Y eso es presentarse continuamente, pidiendo, rogando, suplicando. Y es que tenemos que entender, no es que usted y yo tenemos que estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y viniendo delante de Dios y tratando de hostigar a nuestro Señor repitiendo lo mismo, como si nuestro Señor no escuchara lo que nosotros le estamos pidiendo. Lo que tenemos que recalcar y lo que tenemos que señalar es que no debemos de desanimarnos, no debemos de desmayar en orar. Dios no es un juez injusto. Él quiere escuchar nuestra petición. Él quiere escuchar nuestro clamor. Dios es santo, poderoso. Y Él tiene su tiempo para dar la respuesta de acuerdo a su propósito. La bondad, la gracia y la misericordia del Señor se hace más palpable cuando perseveramos como esta viuda en la oración. Esa perseverancia nos ayuda en el desarrollo de nuestro carácter.
para poder seguir desarrollando y creciendo en nuestra fe. La constancia y paciencia esperando el tiempo del Señor hace posible que nuestras necesidades puedan alinearse con el propósito de Dios. Dios está accesible día y noche y podemos contar con Él. Nadie sabe cuánto tiempo es necesario que pase hasta la ejecución del juicio divino de Dios. Pero sí sabemos que la iglesia se debe de mantener velando y orando. El no orar es estar sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no hay esperanza, no hay señales vitales de vida. La responsabilidad del Hijo de Dios es orar, es confiar y no cuestionar. La verdadera fe es poder estar perseverando. Para mantener la fe necesitamos entonces perseverar en la oración. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es por eso, amados hermanos, que necesitamos permanecer alertas, velando y orando. No debemos de desmayar. Una de las normas de vida de todos los hijos de Dios es que claman a Él día y noche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderles? El juez injusto no expresa misericordia a nadie, pero para Dios, sus hijos que oran siempre, sus escogidos, son el objeto de su amor eterno. Y no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Tardará en responderles? Os digo que pronto, muy pronto, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Solo podemos esperar que un grupo de hijos que siguen clamando, que siguen orando, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, no desmayan, no desfallecen, siguen buscando la presencia de Dios, clamando a Él. Solo así se encontrará entonces fe en la tierra. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que nos dé la fortaleza para mantenernos firmes, perseverando en la oración, que podamos ser guiados en una constancia en nuestra fe para perseverar en todo tiempo. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra santa que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tú nos instas, tú nos exhortas a seguir clamando, a seguir orando, a poder, oh Dios mío, no desmayar en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades, de la injusticia que estamos siendo testigos, Señor. Tú nos dices, Padre, que tú pronto vienes. Tú vienes a buscar a tu iglesia, mi Dios celestial, y nos estás preparando. Todo tu objetivo es prepararnos durante nuestra vida para que nosotros podamos prevalecer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, Señor, donde la maldad sigue multiplicándose, Señor, y el amor de muchos se sigue enfriando. Pero, Padre, te pedimos que tú nos ayudes y nos des un espíritu de oración, Señor, que nosotros podamos seguir buscando tu presencia santa, Padre celestial, que podamos deleitarnos y podamos saber, Padre, y aprender que si un juez
oh Dios mío, egoísta, pudo, oh Señor, contestar la petición de esta viuda, cuánto más, oh Dios Todopoderoso, tú podrás, Señor, darnos a nosotros la respuesta a nuestras peticiones, si tú eres un Dios poderoso, un Dios de amor, misericordioso, santo y bueno. Oh Padre de la gloria, pedimos que tú nos sigas ayudando, bendiciendo, que tú nos sigas dando, Señor, tu palabra para poder seguir fieles hasta el fin. Sabemos, Señor, que el fin de los tiempos está cerca, Padre, y cada vez somos testigos de cómo, oh Dios santo, todo lo que tu palabra dice se está cumpliendo. Yo te pido, mi Dios celestial, que bendigas a tu iglesia, que la mantengas, oh Dios mío, con esa vigencia, que la sigas fortaleciendo y que podamos seguir viviendo la fe, la esperanza y el amor. Gracias, mi Dios bendito, porque tú eres el único que nos fortaleces. Danos de tu Espíritu Santo para poder ser, oh Dios mío, llevados, conducidos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Él es el único que hace la obra, convence de pecado, de justicia y de juicio. Síguenos ayudando, pues, Señor, para que nosotros podamos seguir fieles hasta la muerte. Sea para ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Es siempre un gran privilegio el poder haber compartido con ustedes. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios los siga ayudando y que podamos seguir orando, velando sin desmayar. Bendiciones.